importante que recordemos que Dios es el Señor del tiempo y dueño del tiempo. El tiempo es el medio que Dios va a usar para desarrollar su plan, ¿cierto? Entonces, ¿hoy qué horas son? ¿Qué horas son hoy? ¿Quién tiene hora? 9:40. 9:40, ¿cierto? Entonces estamos en un momento del tiempo, estamos en un mundo que es temporal. En la medida, yo siempre digo que voy cumpliendo años y me va quedando un año menos. No cumplo un año más, sino que me queda un año menos, ¿cierto? Y es un año más próximo para estar con el Señor, ¿cierto? Entonces es un motivo, sí, de alegría, ¿cierto? Pero me queda un año menos, es decir, me queda menos tiempo cada vez para aprovechar el tiempo y para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de tiempo, hablamos de pasado, presente y futuro. La palabra de Dios es una sola historia que cubre todo el pasado, el presente y el futuro. Y es una sola historia y además es una historia real. El Evangelio es una buena noticia. ¿Se acuerda qué es el Evangelio? Pues buena noticia, ¿cierto? ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias de salvación. Y esas fueron reveladas en el momento que el Señor Jesucristo vino al mundo hace 2000 años y Él partió ese tiempo en dos. Antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto? Y esta historia, que es una historia, fíjense que la Biblia, o sea, es tan interesante saber que aquí está todo el tiempo, porque nosotros somos temporales. O sea, es tan interesante saber que aquí está todo lo que va a transcurrir de tu pasado, de tu presente y de tu futuro y de toda la humanidad. Aquí está el tiempo. Amén. Amén. Entonces, el Evangelio cambia nuestro pasado. Y el tiempo es el medio que Dios usa para que la historia transcurra, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, el Evangelio, ¿qué hace? Cambia nuestro pasado, ¿cierto? Cambia nuestro presente y cambia nuestro futuro. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, no solamente partió el tiempo en dos, sino que eso también parte nuestra vida en dos. Antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. ¿En qué tiempo estás tú hoy? Yo te pregunto. Antes de conocer a Cristo o después de conocer a Cristo, el Evangelio viene a traer un impacto a nuestra vida. El Evangelio sana nuestro pasado, nos llena de esperanza hacia un futuro glorioso y a raíz de eso cambia nuestro presente en este momento. Si eso está pasando es porque el Evangelio ha sido revelado a tu vida. Pero si nuestras vidas en Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto? O mejor dicho, antes de conocer a Cristo y después de conocerlo, son iguales, no ha cambiado mucho más que de pronto asistir 2 veces por semana al servicio, más que de pronto orar de vez en cuando, más que de pronto tener nuevas amistades, porque ya los amigos no son los de afuera sino de la iglesia. Pero si en eso consiste tu cambio, eso significa que realmente el Evangelio no ha sido revelado. Porque el que yo vaya ahora ya no vaya a bailar, sino que vaya a la iglesia, el que yo ya no vaya a hacer esto, sino que vaya al grupo de oración, eso es un cambio de estilo de vida, pero no significa que tu vida realmente haya cambiado, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor ve, ¿cierto? El Señor no ve que vayamos o que oremos o que vamos a la iglesia, ve lo que hemos hablado aquí, ve lo que hay en dónde, en tu corazón, ¿cierto? Entonces, recordemos que el Evangelio es un mensaje y ha sido revelado a tu vida. Ese es el Evangelio, ¿cierto? Ha sido revelado a cada uno de nosotros. Es decir, que todo lo que yo hago y todo lo que yo soy contiene ese Evangelio. O sea, yo soy el mensaje, aun cuando no hablo, aun cuando no predico, aun cuando no enseño, yo soy ese mensaje, ¿cierto? Entonces tú mismo, cuando hablamos de siembra y de cosecha, eres esa semilla que transforma tu lugar y todo lo que te rodea. Amén. O debiéramos ser esa semilla, solamente, ¿cierto? Por el hecho de vivir y respirar.
¿cierto? Ya somos luz, dice la palabra de Dios, hemos de serlo. Si es que ha habido realmente un cambio y una transformación en tu vida, si es que realmente tú vas a ese lugar y dicen, esta persona es diferente, habla diferente y algo diferente en ella, sin que siquiera tú tengas que decir que eres o no cristiano. Entonces, tal vez tú digas, pero yo qué he hecho con el tiempo, ¿cierto? Recordemos que estamos hablando del plan divino. Dios va a desarrollar su plan en tu vida en la forma en que tú uses tu tiempo, ¿cierto? ¿Cómo? Dios va a desarrollar su plan en tu vida dependiendo en la forma en que tú uses tu tiempo, en que tú administres tu tiempo, cuál sea tu enfoque, cuál sea tu vocación, ¿cierto? Cómo yo aprovecho mi tiempo. Y tal vez ustedes digan, pero es que mi mayor tiempo yo me la paso en el trabajo, la mayor tiempo yo me la paso es en casa porque tengo niños pequeños y no puedo salir, el mayor tiempo yo me la paso en el colegio, en la universidad y allí me la paso el mal tiempo, ¿cierto? Y realmente son pocos los momentos en que o en la mañana voy a orar o cuando voy a la iglesia, cuando puedo ir al servicio, ¿cierto? Entonces, si esto es así, ¿tú crees que estás perdiendo el tiempo para desarrollar ese plan de Dios en tu vida? Si nos pasamos mucho tiempo en casa, mucho tiempo trabajando porque es nuestro deber, entonces ¿estamos perdiendo el tiempo? ¿Qué opinas? Entonces nos va a tocar salirnos a todos de trabajo. Depende. Hay que dar tiempo a la casa y hay que darle tiempo al Señor. Hay que darle, ¿cierto? Hay que ser equilibrados como en cómo administramos del tiempo. Pues definitivamente no perdemos. Si tenemos nuestros niños pequeños en casa, ¿qué vamos a hacer? No los vamos a dejar ir. No, es allí donde tú estás, en tu trabajo, en el colegio, con los niños en casa, donde tú aprovechas para dar lo mejor de ti, donde tú aprovechas, es allí donde tú aprovechas para honrar a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios, para hacer ese mensaje a tu familia, ese mensaje a tus compañeros de trabajo, ese evangelio que otros necesitan ver. Entonces no estás perdiendo el tiempo, es en ese día a día tu oportunidad para glorificar a Dios. Aún ese es el mejor tiempo. Es más, esos tiempos son los más importantes precisamente porque es donde pasas más tiempo, ¿cierto? Entonces es donde tú más te cuidas, es donde tú más das testimonio, es donde tú más amas, es donde tú más perdonas, es donde tú reflejas el amor a tus hijos chiquitos, estás sembrando en ellos, no estás perdiendo el tiempo. Amén. Y debemos ser conscientes de ese momento, de ese diario vivir, ¿cierto? Es tu día a día el que revela si tu Dios eres tú mismo, si tu Dios es la aprobación de la gente, si tu Dios, no sé, son otras personas, o si tu Dios es verdaderamente Dios. ¿Cómo sabemos que realmente Dios es nuestro Dios o ocupa la prioridad en nuestras vidas? Precisamente en ese día a día, en esa cotidianidad o en esa rutina. Es ahí donde tú sabes si realmente Dios es tu prioridad. Porque es fácil decir Dios es mi prioridad en este momento cuando estoy aquí en la iglesia orando y escuchando la palabra, ¿cierto? Pero cuando tú estás en otras cosas, ahí es donde realmente tú sabes si Dios es tu prioridad. ¿Sí? Si tú estás enfocado en mis planes, en lo que quiero, en las tareas, en cumplir, en hacer, en agradarle al jefe, en hacer esta tarea, bueno, no sé, o realmente tu vida está enfocada hacia el propósito de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos que el evangelio te transforma, no hablamos de que soluciona nuestras vidas, ¿cierto? Sino que cambia nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver las cosas. O sea, empezamos a ver las cosas diferentes, a decir, este tiempo con mis hijos es un tiempo preciado, este tiempo en mi trabajo es un tiempo importante y Dios tiene algo ahí para mí o algo Dios quiere hacer a través de
¿cierto? Cambia mi cosmovisión. Es como yo, pues, perdón, me quito mis gafitas, no los voy a ver. Cuando yo me quito las gafas, pues veo borroso, ¿sí? Los veo borroso, y si yo salgo a la calle sin gafas, me dicen que soy odiosa y creída porque no saludo, ¿cierto? Y no, pero cuando, entonces veo borroso este papel que tengo acá, estas hojas. Veo muy borrosas las letras, pero cuando yo me las pongo, ya veo más claramente. Y no solamente ya veo más claro, sino que puedo leer lo que está aquí escrito, ¿cierto? Y eso se llama como cosmovisión, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Este papel nunca cambió, ¿sí? El entorno tal vez nunca cambió, pero mi forma de ver es distinta, es más clara, ¿cierto? Va más allá, o sea, yo ya sé que soy consciente de mi presente y del tiempo que tengo en este momento, ¿cierto? Entonces ya veo más claramente, cambia mi cosmovisión. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y entiendes que tu propósito no es lo que tú quieres, sino que lo que Dios quiere para tu vida, entonces tú empiezas a hallar sentido, ¿cierto? A ver más claramente detrás de cada aspecto de nuestras vidas. No esperemos, no sé, a veces no sé, tenemos como esperanza de, digamos en nuestro caso, de salir y predicarle, como dicen, a multitudes, a otros países, no sé, ¿cierto? No, es en el hoy. ¿Qué podemos hacer en el hoy? ¿Qué Dios, de qué manera quiere que Dios, que le agrademos al Señor? En nuestro hogar, ¿de qué manera quiere el Señor que le agrademos? Ese tiempo es precioso, es importante. Entonces, ¿qué hace el Evangelio? Recordamos, el Evangelio sana nuestro pasado, cambia nuestro futuro y da un sentido real a nuestro presente. Da un sentido real al hoy. Este es el día, un sentido. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Soy un hijo de Dios, tengo una misión importante, aun cuando esté en el trabajo, aun cuando esté en el colegio, aun cuando esté en la universidad, ¿cierto? Ahora hay un sentido real para mi presente. Dios no está en un mundo paralelo, ¿cierto? Es decir, Dios no podemos decir, Dios está en el cielo y yo en la tierra, porque Dios está en todo lugar, ¿sí? Él es omnipresente, Él es el eterno, ¿cierto? Él está en la eternidad. Yo sí estoy en un mundo temporal y el Señor también está en el mundo temporal, ¿cierto? Porque Él dice la palabra que está en los cielos y los cielos son temporales, porque los cielos fueron creados por Dios, ¿cierto? Hebreos 1 del 10 al 12. Vamos a mirar qué dice Hebreos 1 del 10 al 12. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido, dice la palabra de Dios, los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. O sea, este texto es muy lindo, ¿cierto? Porque los cielos, hablamos que en el Instituto Bíblico, ¿cierto? El universo no es eterno, ¿no? ¿Quién es eterno? Dios es eterno, ¿cierto? Él fundó la tierra y los cielos, pero dice la palabra que Él mismo un día, ¿qué va a hacer con los cielos y con la tierra? Dice que ¿qué? Que los envolverá como una ropa, como cuando usted va y dobla el vestido o va y trae aquí a venta de garaje y dice esto ya no me sirve, no lo uso, ya no lo quiero. Así el Señor dice que dobla la ropa, ¿cierto? No porque no nos quiera, pero para Él pues es algo, Dios es grande, ¿cierto? Esto no es nada frente a su grandeza. Es lo que quiere decir el texto. Y dice que como un vestido lo envolverá los cielos y la tierra y serán mudados, pero que sus años no acabarán. Él es eterno. ¿Dónde comienza el tiempo?
El tiempo comienza desde que los cielos fueron creados. Allí comienza el tiempo. La palabra de Dios dice que en el cielo, por ejemplo, hubo 30 minutos de silencio, es decir, que en el cielo también hay tiempo, ¿cierto? Nosotros estamos en lo temporal y Dios no es ajeno porque Él también conoce, pues para Él no corren los minutos y los segundos porque Él es omnisciente y Él está viendo todo tu pasado, presente y futuro, ¿sí? Es algo que, digamos que humanamente no lo podemos comprender, pero Él no es ajeno a esa realidad nuestra y Dios quiere que nosotros hagamos parte de ese plan y que usemos nuestro tiempo para desarrollar su plan. Fernanda Brunet dice, no se trata de tener una vida exitosa, pues no hay éxito fuera de su plan. Y lo hemos repetido acá, no hay mayor fracaso que tener éxito en algo que no estabas llamado a hacer. Entonces le preguntamos al Señor, ¿para qué estamos llamados, cierto? ¿Saben qué significa eso? Vocación. La vocación es un llamado. Es decir, la vocación no tiene que ver con tus dones, con tus talentos, con lo que tú haces. La vocación es algo externo. Alguien te manda a hacer, alguien te llama, alguien te pide, alguien te encarga una misión. Ese es el llamado. Esa es la vocación. Si Él te llamó a hacer tal cosa, tu vocación es responder a ese llamado. ¿Con qué? Con los dones, talentos, tu profesión, tu carrera, tus experiencias, todo eso, ¿cierto? Para desarrollar ese llamado. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17? Amén, ¿lo encontramos? Dice la palabra de Dios, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué cree usted que es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es responder a su llamado. ¿Sí? Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que hizo Isaías, que dijo, heme aquí. El Señor dijo, ¿a quién enviaré? Y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Aún Isaías no tenía ni idea bien qué era lo que tenía que hacer. Como cuando Dios llama a Abraham y a Taré y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿cierto? Y te mostraré el lugar a donde debes ir. Bueno, algo así porque no me acuerdo. Pero entonces, ¿qué hizo Abraham? Pues él no sabía para dónde irse, pero él salió de allá. Él no sabía. Aún cuando Dios le hace ese llamado, él no sabía para dónde tenía que ir, pero dio el primer paso de obediencia, que fue salir de ese lugar donde él estaba. Así que ese es el llamado, ¿cierto? El mundo pasará. Iglesia, esto es tan temporal, así como nuestras propias vidas, que todo esto pasará. Todo esto pasará, así que vale la pena vivir por un plan que tiene que no tiene fin, que tiene que ver con lo eterno, ¿cierto? O sea, vale la pena vivir por lo que realmente importa, ¿cierto? Cielo y tierra pasarán, dice la palabra, pero mis palabras no pasarán. Ahora, yo quisiera que usted se fuera aquí pensando en eso, decir, Señor, yo quiero vivir mi tiempo, mi presente, no andar soñando en cosas por allá, mi presente mío, y quiero vivirlo encaminado a ese plan y a ese propósito. Y tú lo puedes hacer mientras estés en casa, aun cuando tengas que estar allí trabajando, tú lo puedes hacer. Ahí es donde vas a aprovechar más el tiempo para descubrir cómo ir encaminados en ese plan. Si nuestro tiempo, nuestra agenda está alineado con su plan, entonces todo aquello que hemos construido va a atravesar el fuego y va a permanecer, ¿cierto? Si nuestros planes, proyectos van encaminados a esos plan que
que queremos, ¿cierto? Que es cuando decimos, Señor, yo no quiero mis planes, renuncio a mis planes, a mis sueños, a mis deseos, coloca en mí tu visión, coloca en mí tus sueños. Entonces tú empiezas a desarrollar tu agenda en función de eso, ¿cierto? Entonces por eso es que nosotros los cristianos nos levantamos primero y oramos, por eso es que es cierto, porque empezamos a tener una agenda ya diferente, ¿sí? Ya hacemos otras, vamos a estudiar a esta hora la palabra, sí, vamos a trabajar, pero también vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer el devocional en familia, y nuestra agenda empieza a cambiar, ¿cierto? Pero también en nuestra cotidianidad. Entonces, si nosotros todo aquello, y si nosotros lo hacemos de esta manera y está alineado al plan de Dios, todo lo que ustedes construyan, hagan, se inventen con sus hijos, con su familia, mire, será prosperado, será bendecido, ¿cierto? Nada no podrá derribar, serán exitosos, ahí sí, en aquello que están emprendiendo, en aquello que están haciendo. Miren que cuando yo empecé el Evangelio y conocí al Señor, mi mayor deseo, porque yo siempre soñaba con servir pues al Señor, desde que conocí al Señor, pues con servirle de tiempo completo en la obra. Entonces mi esposito sabe que yo lo llamaba y yo decía no, y duré 7 años mientras empezó la iglesia, 7 años que yo trabajaba, iba a Bogotá todos los días y volvía, pero para mí era sí, tedioso, no estaba contenta. Desafortunadamente hasta ahora entiendo eso y digo, qué pena que antes no lo entendía, no entendía esta verdad, porque yo hasta llamaba a mi esposo llorando, hasta a veces peleando, ¿sí? Yo ¿por qué tengo que estar acá y yo quiero estar allá contigo, ayudándote, sirviendo, haciendo otras cosas? Yo sentía que estaba perdiendo mi tiempo. Y duré 7 años, 6 años y pico en una empresa, más de 7 años, y 1 año y pico en otra empresa. Y recuerdo que cuando y ahora que veo eso y que ya estamos aquí sirviendo, pienso, para la gloria de Dios, todo lo que el Señor hizo en esos lugares y en esas vidas. Tantas personas que se bautizaron, mis compañeros de trabajo se bautizaron. Mis compañeros de trabajo, ¿cierto? Conocieron al Señor, hacíamos devocionales en la empresa, porque pues pude tener algunos privilegios y yo les decía, vamos a tenerlo, pero vamos a hacer un devocional juntos. Vamos a hacer y vamos a hacer qué. Y fue muy lindo ver personas, y fue tan así en la empresa que yo hasta ahora analizo eso, que recuerdo que pues no era una empresa muy grande, eran como 25 personas. Era una firma de auditoría, y recuerdo que para las navidades yo no fui los primeros 2-3 años porque iban a bailar por aquí al norte a la celebración de fin de año, ¿sí? Y yo por allá no iba y así, ¿sí? Pero ya después mi jefe decía, no, toca hacer un almuerzo porque aquí ya nadie baila. Entonces era muy bonito porque la gente empezó, ya eran poquitos los que de la empresa, los que ya no decían, no, es que aquí el jefe íbamos a almorzar, y decía, bueno, ahora que hay que orar aquí antes de comer, ¿sí? Empezaron a haber cambios muy bonitos, ¿sí? Y yo en ese momento no quería estar allá, pero vi, para la gloria del Señor, que Dios hizo muchas cosas en las personas, ¿cierto? Estaba aquí, por ejemplo, Lorenita cantando, y en una de esas empresas fue que conocí a Angélica y pude predicarle el Evangelio, que es la mamá de Lorena. Y fue muy bonito. O sea, en ese momento yo tal vez no quise ese momento, pero Dios lo usa para su gloria, ¿cierto? ¿Qué tal donde yo lo hubiera entendido y no estuviera renegando todos esos 7 años, ¿cierto? ¿Qué tal si nosotros entendiéramos por qué nuestro presente es así, ¿cierto? ¿Por qué este es el tiempo para esto? Pues yo lo voy a hacer bien, pero para tu gloria, Señor, pero para tu alabanza, porque tú quieres hacer algo. Amén. Amén. Bien, entonces, dice aquí. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Señor sane el pasado y creemos en ese futuro glorioso, porque ya hemos dicho acá 1000 veces, nuestra esperanza no está aquí,
sino en ese futuro glorioso. Ahora, entonces, modificamos completamente nuestra agenda, nuestra manera de proyectarnos, nuestra manera de organizarnos. Ahora vimos, ¿cierto?, que Dios es atemporal. Vimos que Dios es eterno, ¿cierto?, que en Él está el tiempo, incluso, en Él está el tiempo. Pero Jesús vino en forma de hombre y ahora se sujetó a esas condiciones a las que nosotros estamos. Entonces ya vino el Hijo de Dios y ya se hizo hombre y ahora se tenía que sujetar ¿a qué? Al tiempo. Ya el tiempo de Jesús era un tiempo limitado, ¿sí? ¿Cuántos años vivió Jesús? 33 años, ¿cierto? 33 años. Pero de esos 33 años que vivió Jesús aquí en la tierra, 30 años fueron en silencio. Es decir, usted no encuentra en las escrituras casi información acerca de lo que Jesús hizo esos 30 años. Entonces, la pregunta es, ¿será que Jesús estaba perdiendo el tiempo? No, Él no estaba perdiendo el tiempo. Tuvo solamente 3 años y medio de ministerio, que es todo lo que encontramos escrito en los evangelios. Jesús no estaba perdiendo el tiempo. La mayoría del tiempo de Jesús fue carpintero. Pero me parece tan bonito que cuando antes de que Él empezara su ministerio y que Juan el Bautista dijera que Él era el que iba... que Él era el Salvador del mundo, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús, cuando Juan el Bautista ve eso, dice que va y lo bautiza y que lo va a bautizar. Y dice la palabra de Dios, he aquí que el cielo se abre y del cielo se escucha una voz que dice, he aquí mi hijo amado, algo así, en el cual tengo complacencia. Es decir, hasta aquí Jesús no había hecho milagros, hasta aquí Jesús no había hecho todo lo que hicimos, hasta aquí Jesús ni siquiera había muerto en la cruz y mucho menos resucitado. Pero hasta aquí Jesús le había dado placer al Padre, siendo un carpintero. Allí en el silencio, ¿cierto? Siendo un carpintero por allá escondido, que nadie lo veía, que nadie lo conocía, pero allí Él le dio placer al Padre. Entonces, nuestra vida, ¿cierto?, cotidiana no es un desperdicio de tiempo. Todo glorifica al Padre, iglesia. Tu trabajo, tu casa, todo lo que haces en este momento, tienes la oportunidad de glorificar al Padre. Aquí que hay tantas mamitas con niños y que ahora ¿sí? Hay una misionera que se llamaba Gladys, ¿cómo se llama ella? Gladys Arway, algo así, que decía que ella decía que los niños atan los pies, así decía ella, y terminó finalmente sirviéndole a una comunidad. Esa es Amy Carmichael. Amy Carmichael, gracias. Entonces, que decía que por allá en la India, y decía los niños atan los pies, pero ¿saben ella qué hizo? Como allá tomaban a las niñas y las prostituían en un templo hacia a los dioses, algo así. Entonces ella al principio decía no niños, pero después ella fue la que refugió a cientos de niños, cientos de niñas, y las sacó de esos lugares donde eran pues abusadas a causa de su fe o de la religión, ¿cierto? Y miren que ella aprovechó el tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Aprovechó ese tiempo, ¿cierto? Y nosotros tenemos, ustedes mamitas que tienen aquí papitos bebés, este es un tiempo precioso, ¿cierto? Para servir a sus hijos, para mostrarles a ellos al Señor, son sus primeros discípulos. Entonces, ahora, y ya con esto quiero ir cerrando, ¿cuál es el objetivo de que nosotros ya sabemos que entramos en un plan? Ya sabemos que es un plan divino y que debemos alinear nuestra agenda hacia ese plan. Pero ¿cuál es el objetivo final? O sea, finalmente la Biblia dice que cuando somos salvos, ¿cierto?
es por su gracia que vamos a estar en el cielo. No hemos de ser buenos mayordomos y se supone que es resultado de esa salvación tan grande, ¿sí? Que somos buenos administradores y aprovechamos bien el tiempo, pero el futuro glorioso, gracias a Cristo, nos está esperando ya, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el fin de todo? De que todo esto sea, de que estemos tan alineados con el tiempo. El objetivo de la gestión de tiempo es la santidad. Diga conmigo, la santidad. Ese es el objetivo de la gestión de tiempo. O sea, el fin no es administrar bien el tiempo. El fin es, a través de cómo tú administras tu tiempo, cómo tú vives tú hoy, el objetivo es ser más como Jesús. Amén. El objetivo es parecernos más a Él. Ese es el fin, ¿cierto? Entonces, dice 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Dice, ¿ya lo contrario? 1 Tesalonicenses 4, versículo del 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, ¿cierto? Entonces mire que el fin, esto es importante que usted lo sepa. El fin de usted es tener una agenda alineada con Dios, no es ser productivos, no es, mejor dicho, tener muchas cosas y ser excesivamente productivos. Hoy en día, pues eso es como lo que nos enseñan, ¿cierto? Y nos alientan a que seamos productivos, a que, no sé, en que todo lo que hagamos, en cómo aprovechar el tiempo para que tengamos más tiempo para hacer más cosas, pero no, de eso no se trata, ¿cierto? El fin es la santidad. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. ¿Qué dice en voz alta? Que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Sigamos, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos, Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el fin último? Es la santidad. Aquí la Nueva Traducción Viviente dice, pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual, dice acá. Entonces aquí siempre cuando la Biblia habla de santidad, habla de los cuerpos también, ¿sí? En todo el sentido de la palabra, santidad. Entonces, la gestión de tiempo no es un fin en sí mismo, es un medio para llegar a la santificación. No hay llamado más supremo que este: ser santos. No hay un llamado más importante. Recuerde que hablábamos que a Isaías Dios le dijo, ¿quién irá en pos de mí? ¿Cierto? Él le hizo un llamado, ¿cierto? Y a Abraham y a todos. Pero el llamado más importante que le hace Dios a la iglesia, ¿cuál es? Uy, no, como que no me está poniendo cuidado. ¿Cuál es el llamado más importante que Dios le hace a la iglesia? Ser santos. Muy bien. Está haciendo calor y yo creo que eso nos adormece un poquito. Pégale un pellizquito santo allá. Ya despierte. ¿Qué es la santificación? La santificación, cuando el Señor nos salva, iglesia, cuando el Señor nos salva y naces de nuevo, el Señor nos introduce en un proceso de santificación. Y la doctrina de la santificación se divide en tres partes: la justificación, la santificación y la glorificación. Yo sé que es mucha información, pero no se vaya a dormir. Esto es importante. ¿Cuál es la justificación? La justificación es algo que sucedió en el pasado, la santificación es algo que sucede en el presente y la glorificación es algo que sucede en el futuro. Entonces el proceso de santificación va en el tiempo, ¿sí? Es importante el tiempo que tienes hoy, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la justificación? La justificación fue en la cruz del Calvario cuando Cristo nos compró y sucede, y en el momento... ¿Y cuándo sucede? Cuando yo creo que fui justificado, ¿cierto? Amén. La justificación
es el acto divino mediante el cual Dios declara justo al pecador por medio de la fe en Jesucristo, no por méritos propios, sino por su gracia, ¿cierto? Entonces, esa es la justificación. Ocurre en el pasado, ocurrió allí en la cruz del Calvario, ¿cierto? Pero ¿cuándo ocurre en mí? En el momento en que yo creo en Jesucristo. Amén. La santificación es algo que está ocurriendo en el presente. Entonces alguien decía, ¿qué es la justificación? La justificación es una obra. La santificación es una obra, como una obra de arte, ¿cierto? Pero la justificación es como cuando ese artista compra un mármol y compra una piedra preciosa, ¿cierto? Digamos. Pero la santificación es cuando coge y cincela, digamos, como con un martillo para darle forma a ese mármol. Ese es el proceso de santificación. Cada golpecito sobre ese mármol es un proceso de santificación, ¿cierto? Es el proceso donde Dios te está formando, ¿cierto? Para que la piedra termine siendo una obra maestra. Si tú estás en Cristo, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que la obra que en ti comenzó será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Ese es el proceso de santificación, ¿cierto? Él va trabajando en nosotros. Si tú llevas tantos años en el Evangelio y ves que tu proceso no es santificación, de pronto tienes que empezar por recibir la justificación, que significa creer en el Señor Jesucristo realmente en tu corazón y serás salvo tú y tu casa. Amén. 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 Y luego dice, ¿cuál es la glorificación, cierto? La glorificación es en el futuro, ¿cierto? Es en la redención definitiva de este cuerpo. Cuando ya nosotros vamos a estar en proceso de santificación hasta cuando tengamos 100 años, mis hermanos. Amén. Por eso es que todos los días debemos vivirlos como si fuera el último, porque siempre estamos en proceso de ser santificados y formados, ¿cierto? Pero la glorificación solo la hace Cristo cuando esto corruptible, dice la palabra, se vista de incorrupción. Va a ser algo que solo el Señor puede hacer, y para ser ya completamente santos, este cuerpo tiene que ser cambiado, porque en este cuerpo aún hay pecado. Amén. Pero por eso es que debemos estar en esa santificación gradual, porque estamos en este cuerpo. Entonces, estamos siendo santificados, iglesia, en nuestra rutina, en tu día a día, en esos días que nos parecen aburridos, en esos días que nos parecen agotadores, en esos lugares donde ustedes no quieren a veces estar, en ese trabajo donde ustedes no quisieran estar, allí, en ese diario vivir, en esa rutina, es donde usted está siendo, ¿qué? Santificado, iglesia. Estamos siendo santificados. Gracias, hermana Esperanza. Entonces estamos siendo santificados. Él quiere, iglesia, trabajar en nosotros en todo momento. Dios nos ayude a ver esa rutina como algo bello, ¿cierto? Como algo bonito, como mi oportunidad. Dios, ¿qué quieres tú hacer por medio de esto? Miren qué dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y hoy lo cantábamos aquí en la iglesia. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Amén. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿cierto? Entonces, cada día, no es cada evento, no es cada encuentro, no es cada domingo, no, cada día, en ese diario, en ese trabajo, en ese colegio, en esa universidad, cada día somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Jesucristo. Amén. Es tu oportunidad para ser más como Él en medio de esa rutina, en medio de esa labor, en medio de ese trabajo.
La Nueva Traducción Viviente dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, se acuerda que ya yo tengo gafas, ya puedo ver más claramente, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su, ¿a qué? A su gloria, a su gloriosa imagen, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, la vida es una sucesión de momentos únicos y el secreto es vivir el Evangelio en el momento único que estás viviendo.